bendiciones. Meditaba mientras cantábamos que esto está basado en un salmo. Y el salmista decía: mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, porque mayormente los levitas, o justamente el rey David, no era sacerdote, así que no podía entrar a los lugares más internos del tabernáculo en su momento, ¿sí? Solo podía estar en los atrios, pero ahí en los atrios ya él disfrutaba de la presencia del Señor. Nosotros hoy, por los méritos de Cristo, tenemos acceso al lugar santísimo, a su misma presencia, a ese lugar donde algunos tenían temor de entrar, y nosotros nos ha enseñado su palabra que podemos entrar confiadamente a su trono de gracia. Veíamos en estos días con los hermanos del grupo de alabanza que cuando alabamos al Señor, cuando le adoramos con cánticos y en oración y en armonía, ese trono lo establecemos en ese lugar donde le estamos adorando, ¿sí? De una forma figurada, porque estamos sentándolo a Él en el lugar que le corresponde en nuestras vidas, en nuestro corazón, porque de eso se trata. Es algo corporativo del cuerpo, pero es una cuestión individual, porque venimos a veces con un montón de cuestiones, como decía nuestra hermana, y a veces no estamos centrados en que Él está en el trono, que Él está en la autoridad, o a veces venimos nosotros sentados en ese trono. Pero cuando reconocemos su grandeza, su poder, su señorío, que Él venció la muerte, que en su nombre hay poder, eso va empezando a cambiar en nuestro corazón, no hay que Él cambie, ¿sí? Y cuando eso ocurre, esa manifestación de su gloria, de su presencia, es algo que lo podemos experimentar, no es una teoría, es algo que podemos vivir. Y si el salmista pudo decir que están en los atrios, era mejor estar un día en los atrios que 1000 fuera de ellos, nosotros cuánto tendríamos que multiplicar estar en su misma presencia. Así que agradecido al Señor por este tiempo. Quiero compartir una palabra en 1 Samuel. Vamos a leer allí capítulo 1 de 1 Samuel, del versículo 1 en adelante. Vamos a leer y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Amén. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor: hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía.
Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ahí leemos y oramos al Señor. Bendito Padre, gracias te damos porque es algo hermoso. Cuando decía el salmista, habitar los hermanos juntos y en armonía. Gracias, Señor, porque tú envías allí bendición y vida eterna, la manifestación de tu presencia, Señor, hablando a través de tu palabra, que son espíritu, son vida. Y también, Señor, la posibilidad de experimentar lo que ocurre en el cuerpo, Señor, sabiendo que tú te mueves, Señor, siendo 2 o 3 o lo que estemos, Señor, siempre está tu presencia, Señor, manifestándose en medio de nuestras vidas. Es una victoria el poder estar aquí, y tal vez hemos llegado con un montón de vivencia a lo largo de estos días, en la semana, algunas buenas, otras no tan buenas, pero qué bueno, Señor, es encontrar fortaleza y refugio en tu presencia, Señor, como leía tu hija al principio. Gracias, Señor, bendecimos tu nombre y anhelamos que tú hables a nuestros corazones en esta noche, Señor. Tu palabra siempre tiene algo que hablar a nuestras vidas. Y siempre lo hace, Señor, porque tú eres un Dios que habla. Desde el principio, en el Génesis, vemos, Señor, dijo Dios. Y cuán poderosa es tu palabra, Señor, que todo responde a ella, Señor. Por eso es que cuando oímos tu palabra, esa palabra trae firmeza, trae fe, confianza en nuestro corazón, porque tu palabra se cumple, Señor. En esta hora rogamos que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor. Como siempre te pedimos que tú trates, Señor. A veces que para que tu palabra pueda tener lugar, tiene que pasar ese arado, Señor, para remover la dureza de nuestros corazones. Señor, anhelamos que esta palabra sea una semilla poderosa, Señor, que nos aliente y nos ayude a continuar, Señor, en cada lugar donde nos toca, Señor, desenvolvernos cotidianamente. Señor, y oramos por aquellos que no llegaron el día de hoy, que están tal vez con mucho trabajo o con alguna situación de salud. Te rogamos, Señor, que seas tú glorificándote en cada uno de sus corazones, Señor, fortaleciéndoles y levantándoles donde quiera que estén. Oramos, Señor, por los hermanos que están en nuestras oraciones, Señor, por la recuperación de Adriana, Señor. Rogamos que tú seas, Señor, liberándola, Señor, de todo virus, Señor, en medio de este tratamiento, de toda infección, Señor, guárdala, Señor. Y también oramos por Karina, por su recuperación. Oramos por la pastora Graciela Rivarola, Señor, por su recuperación, por el pastor Saturnino Robledo, por su recuperación, por la mamá de Dorita, por María, Señor, por su recuperación, por fortaleza, Señor, para su cuerpo. Oramos por nuestras hermanas que están esperando familia, por Belén, por Yanina, Señor. Oramos para que tu mano poderosa, Señor, les esté acompañando, Señor, a ellas y a esos bebés, para que todo siga bien, Señor, para la gloria de tu nombre. Nos disponemos en tus manos, Señor, en esta tarde y te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, es algo evidente que en la sociedad actual en la que nos toca vivir, en general, no solamente en esta provincia, en esta nación, en el mundo, hay un fenómeno muy preocupante, que si bien la historia está llena de esto, pero ahora se está viendo
de una forma muy fuerte. El tema de la violencia, los conflictos, sí, hay conflictos entre naciones, hay conflictos de tipo generacional, hay conflictos en los gobiernos, en las diferentes formas de pensamiento. Y esto está impactando a todos en general, ¿sí? Hoy por hoy hay una tregua en esta guerra que se inició hace un mes atrás o un poco más, pero los efectos de todo eso se ven, ¿sí? Cotidianamente suben, bajan las bolsas, sube, baja el combustible, hay inestabilidad. Pero en estas últimas semanas hemos tenido o conocido hechos muy dolorosos que se están dando en algunos colegios, ¿sí? Donde alumnos que llevan armas, no siempre son de juguete, a veces son reales y que han ocasionado muerte, heridos. En el caso de este joven que mató a su compañero allí en Santa Fe, dice que él participaba en una subcultura virtual llamada True Crime Community, ¿sí? Dedicada al consumo de las masacres escolares en todo el mundo. Y como consecuencia de esto, en las redes sociales empezaron a multiplicarse mensajes de violencia, de amenazas, de tiroteo, de muerte, con fechas y demás, y se produce un efecto burbuja, un efecto contagio, y esto ha llevado a las autoridades. El otro día, mientras viajaba en el auto, escuchaba en la radio que el gobierno de Santa Fe, bueno, van a cobrarle multa a los padres a los que provoquen esta amenaza, pero también a los padres, porque cada protocolo, todo ese movimiento policial, al menos allá en Santa Fe, cuesta 5 millones de pesos. Y leía porque, por ejemplo, en Mendoza, estos últimos días han recibido más de 400 llamadas al 911 por cuestiones de este tipo de amenazas, escrituras en los baños y demás, hasta el punto que se han realizado más de 238 operativos preventivos de estos protocolos. Y claro, y todo esto, y los colegios tomando medidas de precaución, no traigan mochila, traigan una bolsa, lo traigan en la mano, porque claro, las autoridades están conmovidas por todo esto. Yo conversando con mis hermanas decía, es muy fácil, porque se está atacando el efecto en vez del origen. Corten TikTok y esas redes y se termina, ¿sí? Se trata de atacar el efecto, y por supuesto que eso no se puede decir en una época donde la cultura es la demanda de los derechos, ¿sí? Y todos los derechos, pero si ese derecho me lleva a poner en peligro, porque los papás me imagino que estarán preocupados por todo esto, porque hay una sensación de que en cualquier momento puede pasar en cualquier lado, ¿sí? Antes lo veíamos, eso pasa en Estados Unidos nada más, o en esos países porque tienen armas, y acá también. Lo cierto, hermanos, que en muchos casos este tipo de actitudes la tienen personas que han sido alcanzadas por lo que se llama el bullying. ¿Escuchado hablar del bullying? Bullying, la Real Academia Española no lo tiene esto en el diccionario, por una palabra inglesa, si se quiere, ¿no? Entonces, bullying significa intimidad. Bullying sería intimidando, una cosa así, pero en la Real Academia Española lo toma como acoso escolar, ¿sí? En caso lo relacionado con los chicos que van al colegio.
se define el acoso escolar, el bullying, como un comportamiento contrario a la identidad del alumno en relación con su raza, color, nacionalidad, minusvalía, religión, orientación sexual o cualquier otra circunstancia. Entonces, esto más comúnmente es la burla, ¿sí? La burla porque sí, porque alto, porque flaco, porque gordo, porque petizo, porque por lo que sea, que siempre existió. Pero claro, ahora se está en un contexto diferente y las acciones que se toman por ahí son diferentes, ¿sí? Y como vemos, hermanos, esto no es un tema nuevo, porque ¿para qué leímos 1 Samuel? ¿Qué tiene que ver? Porque aquí vemos un caso de acoso, de bullying en la Biblia. Vemos una familia, encontramos un hombre con 2 esposas. Algunos pueden decir, bueno, ¿ves? En la Biblia hay hombres que tienen más de una esposa, así que está permitido. No es que esté permitido. Dios siempre... Jesús lo aclaró cuando habló con sus discípulos. En el principio no fue así. La Biblia habla que esto es pecado. Lo cierto es que algunos patriarcas y hombres santos del Antiguo Testamento tenían este hábito porque era algo común en Oriente, pero no es algo que Dios respaldaba y siempre provocó dificultades, siempre, en toda familia. De Abraham en adelante hubo problemas, ¿sí? Jacob y otros patriarcas, más que nada pecado de ignorancia, ¿sí? Porque hasta que pudieron entender y Dios estableció específicamente en su ley que esto no debía ser así. Pero bueno, encontramos a un varón llamado Elcana que tenía 2 esposas, una llamada Ana y otra Penina. Ana era estéril, no había podido tener hijos, y Penina sí. Y ellos dicen que subían todos los años, ellos vivían en Ramá y tenían que ir a Silo. ¿Por qué? Porque en esa época la adoración a Dios, los sacrificios, las ofrendas que se llevaban no se podían hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Había que ir al lugar donde estaban los sacerdotes. Y en esta temporada de la historia de Israel, los sacerdotes y el tabernáculo estaban ubicados en Silo, donde estaba Elí y sus hijos, que eran los que ofrecían los sacrificios. Entonces, dice la palabra que, ¿cómo nos damos cuenta que le hacía bullying? Me gusta más decir bullying que acoso escolar, porque en este caso no es acoso, es intimidación, porque ahí dice, su rival, Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola. ¿Con qué tema? Porque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces, esto que hacía Penina es lo que a veces hacen los chicos, porque con alguien que es distinto, porque no le gusta su color de piel, o no le gusta su cara, o no le gusta su físico, o no le gusta, no sé. Entonces está eso, y siempre es algo hiriente, ¿sí? Muchas veces las palabras golpean más que un cuchillo, que una bofetada, que una patada. ¿Por qué? Porque eso queda en el corazón. Y era intencional lo que hacían, porque versículo 7 dice, así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, le irritaba así. Tenía un motivo, porque dice ahí que claro, cuando iban a ir toda en familia, había una comida ceremonial, donde el Cana le daba una parte a cada uno de sus hijos y de su esposa. Pero había una parte especial para Ana, porque la amaba, y había una gracia especial hacia ella, una parte escogida, dice el versículo 5. Entonces, aquí encontramos un caso de bullying, ¿sí?
y es algo repetitivo, porque si fuera algo ocasional, bueno, va y pasa, pero es como cuando una gota de agua no puede hacerle nada a una roca, a una piedra, pero si esa gota cae, 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 cae por mucho tiempo, la va a marcar. Y eso es lo que ocurre con el tema del bullying. Acá encontramos, y hay otros casos en la Biblia, encontramos en el Eliseo, donde decían pelado, ¿sí? Fue medio desastroso eso porque al que se burló, salió un oso y lo mató. Ya les voy a recordar algunos otros, pero ¿cuál es el efecto de esto? De esta intimidación, de esta presión sobre Ana. Y ella dice, el versículo 7 al final, Ana lloraba y no comía, había un dolor en su corazón, porque sobre que tenía, en esa época era una afrenta, era algo terrible no poder tener familia, sobre que tenía que vivir con esa realidad. Y además que alguien se la recordaba y se la recordara y se burlara de ella, así que ella tuviera tristeza y por supuesto no comía. Entonces ahí nos damos cuenta de lo terrible que es este tipo de actitudes. No es una broma, ¿sí? Porque tiene un efecto que puede llevar a no comer. Eso trae una debilidad, eso hace que se pierda fuerza y personas que pueden terminar deprimidas o quitándose la vida o quitándole la vida a los que se burlan, ¿sí? Hace unos meses atrás, el año pasado, vimos con mi esposa porque tuvimos curiosidad de una serie que se llama Adolescencia y es un caso real que ocurrió allá en Gran Bretaña y pasa todo por esto, ¿sí? Por el rechazo, por sentirse desplazado y ahora se usa lo que es el ciberbullying. ¿Por qué? Porque no hace falta estar en la escuela. Como los chicos tienen acceso a redes, por correo, por fotografías que son trucadas. Ahora con la inteligencia artificial se pueden hacer fotos que parecen muy reales, incluso videos, y termina de una forma muy mal, ¿no? Y lo que produce en el corazón, porque en esa serie en algún momento el chico es un chico pequeño, de 10, 11 años, pero en algún momento reacciona porque su corazón está terriblemente afectado por lo que le había pasado, y cuando está charlando con una psicóloga y la psicóloga lo confronta con eso, él acciona de esa manera, a tal punto que un niño hace poner en una terrible situación de miedo a una profesional. Entonces, no es un chiste esto, ¿no? Lo vemos aquí y es siempre así. Y hay que tener el cuidado. Pobre el Cana, ¿sí? No era que era policía, ¿sí? Algunos dicen que este era el primer policía. No, el Cana. Dice, el Cana trató de minimizar, bueno, no es tan grave, ¿sí? ¿Por qué llora? ¿Por qué no come? Le dice en el versículo 8. ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ella le dijo, lo que pasa es que se están burlando de mí. Bueno, pero no es para tanto. No hay que minimizar, ¿sí? Porque si es algo que entristece, que pone mal, que cambia la conducta de un niño, de un adolescente, de un joven, de un adulto, es porque le está haciendo mal. No es para tanto, ignorarlo, no es tan así. Hay que escuchar, orar, ¿sí? Y tratar de ayudar. Ya vamos a ver algunas cosas.
Pero ¿cuál fue la respuesta de Ana, hermano? Porque vamos hablando del entorno espiritual. ¿Cuál es la forma en la que ella pudo salir adelante? Versículo 9. Dice, se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura, dice, amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ahí hizo no es un pacto, es un voto, ¿sí? Los pactos los hace Dios, ¿sí? Hoy se mueven mucho los pactos que yo hago, Señor, yo te doy tanto y vos tenés que responderme así. No, acá la respuesta era primero para después hacer lo del voto, ¿sí? El propósito que ella había hecho. Entonces ella oró así. Elí tampoco tenía mucho discernimiento, que digamos, como ella estaba orando en el espíritu. Dice que la Biblia que Elí veía que movía los labios, entonces creyó que estaba borracha. Le digiere tu vino, mujer. Y él explicó, no es que esté así. No estoy tomada, estoy muy triste. Entonces Elí le dijo, bueno, volvé, no te hagas problema. Seguramente Dios te va a responder. Bueno, ella volvió, dice que no estuvo más triste, que comió, todo normal, y quedó embarazada. A los 9 meses tuvo ese chico. Cuando volvieron al año siguiente a ir a adorar a Dios, ella se quedó, ¿no? Yo me voy a quedar hasta que este niño dependa de mí, yo lo voy a cuidar, y cuando ya no dependa de mí, lo voy a ir y lo voy a entregar al Señor como yo lo prometí. ¿Y quién fue el niño? El profeta Samuel. Qué extraordinaria historia, ¿no? Entonces, ¿qué otros casos? Tenemos el caso de José. Los hermanos de José le hicieron bullying. Lo intimidaron, se enojaron porque el padre tenía una preferencia sobre él. Entonces, dice la palabra en Génesis 37:4 que le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ahí viene el soñador. Ahí viene el túnica rayada, ¿sí? No sé. Ahí viene el fashion, ahí viene el no sé. No le podían hablar con amor. Y finalmente lo traicionaron, lo vendieron como un esclavo. Finalmente, hermano, este joven, sabemos la historia, él no permaneció fiel a Dios y Dios lo puso en un lugar de preeminencia, ¿sí? Pero él vivió eso dentro del ámbito familiar. Otro ejemplo es David. David, hermano, cuando fue a Goliat le hizo bullying. Aquí viene a mí me van a mandar un chico acá con palos, se burló de él. Pero David estaba muy confiado en el Señor y Dios le dio una victoria. Pero también David recibió este tipo de trato por mano de Saúl. Saúl tuvo envidia de David porque había vencido a Goliat y todos estaban victoriándolo a David y no a Saúl, que era el rey. Entonces lo trató de matar varias veces. Pero David permaneció fiel. Nunca levantó su mano, aunque lo pudo hacer contra el rey, contra la autoridad de Dios. Y hermano, nuestro ejemplo máximo es Jesucristo. Yo le voy a nombrar. Este es el hijo del carpintero. Este lo conocemos. ¿Qué viene a hacerse? Que es el hijo de Dios. Y lo hemos visto acá en la carpintería. Eso está en Mateo 13:55, Marcos 3:21. No es para que lo busquen, yo se lo digo porque este está fuera de sí, está loco. Para desacreditar el mensaje. Marcos 3:22 habla de, ahí nomás, este tiene a Belcebú.
hace lo que hace, lo hace con el poder que le da el diablo. Juan 8:48 le dijeron: tú eres samaritano y tienes demonios. O sea, samaritano, el despreciado, y tiene un demonio, no tenés autoridad, estás poseído. Eso le decían a Jesús. Después en Juan 1:46, de Nazaret puede salir algo bueno. De Nazaret, de donde viene, como ahora es el apellido, de donde vive, del barrio ese. O en Lucas 23:35 dice: a otro salvó que se salve a sí mismo. Y él estaba muriendo en la cruz, hermano, me tenía un poco de compasión. Hasta le dijeron engañador en Mateo 27:63, lo acusaron de mentiroso. Es un embaucador este. Entonces, hermano, él sufrió. Cuando nos introducimos en todo lo que Jesús sufrió, hermano, por amor a nuestra vida, nos damos cuenta que Él sabe y conoce lo que es todo esto. Y por eso hablamos de que esto no es nada nuevo. Entonces, el bullying en su esencia es intimidación, es no respetar al prójimo, es abusar de poder muchas veces, y viene de un corazón, como dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. De ahí salen todas estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios dijo en Génesis que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Todos tienen la misma dignidad. No importa la condición social, económica, lo que sea, nada justifica menospreciar, maltratar a otro, porque es imagen de Dios. En Mateo 22:37-39 Jesús dejó un mandamiento, resumió los mandamientos en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el bullying es una violación de este mandato del Señor. Como les decía ahora, el bullying se puede hacer a distancia con la tecnología, pero hay otros lugares donde yo los voy a nombrar nada más y voy a dar algún ejemplo, pero porque a veces uno ahora bueno, en la escuela que pasa eso, pero a veces puede pasar en el matrimonio, puede pasar el bullying. Cuando el esposo hacia la esposa o la esposa hacia el esposo se burla. No ha pasado nunca eso, ¿no es cierto? Ah, mirá, y que como es algo que es como cuando Penina estaba enojada porque a la otra le da la mejor parte, entonces, y cuando nos enojamos a veces podemos decir palabras que sabemos que hieren. ¿Sí? Con el cuerpo, con el intelecto, con lo que fuera. Guarda con eso porque a Dios eso no le agrada, ¿sí? Entonces, hay muchas formas de hacerlo. Yo tengo un montón acá numeradas, pero no quiero extenderlo. Solamente que quede el concepto, ¿sí? No tiene nada que ver con el amor de 1 Corintios 13, ¿sí? El amor es sufrido, es benigno, no está fantasioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, ama la justicia, no ama la injusticia, ama la verdad. Todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Hay abuso también o bullying en las familias. Puede ser de hijos a padres o padres a hijos. A veces los hijos se pueden burlar de los padres porque no les sale la tecnología. Ay, qué pavor.
¿sí? Guarda con eso. Porque así empieza la cosa y después no pasa nada. Hay que ayudar, hay que tratar de acompañar, ¿sí? Lo mismo podría ser de otra forma, ¿sí? De los padres a los hijos. Puede haber bullying en laboral, en el trabajo, ¿sí? Y eso se ve. Y también dentro del cuerpo de Cristo. Hay gente que, yo he escuchado, hay gente que maldice a otro, cuando te vas de la iglesia te vas maldecido acá, ¿sí? Dios nos libre, hermano, ¿sí? De un montón de cosas que a veces la intimidación. Con los hermanos, los mismos hermanos, ¿sí? Y eso pasa, hermano. No le pasa tanto a los pastores, pasa más a las esposas de los pastores, a los hijos de los pastores, a los líderes. Cuidado con eso, porque Dios no lo toma muy livianamente. ¿Cuál es la respuesta bíblica? ¿Qué es lo que nos dice Dios? Porque a veces, ¿y qué hay que hacer? Y lo legal habrá que tomar medidas, denunciar, no sé. Pero bíblicamente, Romanos 12 y 17, son varios versículos, pero vamos a ver que como nosotros como cristianos, cuál es la actitud. Romanos 12 y 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos, ¿sí? Con todos los hombres, con todas las personas. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, que se muera. No, dice ahí, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego montanará sobre su cabeza. El que se va a encargar ahí es Dios después. La conciencia. No hay que hacerlo para que se acumule el agua, ascua de fuego. Hay que hacerlo en respuesta, en fe a lo que el Señor nos indica. Jesús, ¿qué dijo? Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bueno, no es tan sencillo eso, ¿no? Pero, hermano, esto es una realidad, esto afecta, y hay gente, chicos, jóvenes o adultos, aún dentro del cuerpo de Cristo, que pueden estar padeciendo, o pueden haber padecido algo de esto en su vida, o lo pueden estar padeciendo. Entonces, el ejemplo que tomamos, el de Ana, es un ejemplo muy notable, porque lo que ella hizo fue orar a Dios, fue abrir el corazón a Dios. Fue a la presencia del Señor, y esa es una herramienta poderosa para enfrentar el bullying y situaciones difíciles en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor es quien puede traer sanidad al corazón. Filipenses 4, 6 y 7 lo hemos leído en muchas ocasiones. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Cuando no es así, la mente, el corazón del ser humano buscan
revancha, busca cómo puedo hacer para devolver. Me dijo esto, no, hay que llevarlo al Señor en la oración, hay que dejar que el Señor se encargue de esas cosas. Si hay alguien que está aquí o que escucha este mensaje y es víctima de bullying, lo primero que le puedo decir es que Dios sabe por lo que está pasando. Y su dolor le importa al Señor. Y no está solo, no está sola, el Señor está al tanto. Y no hay que responder con odio, como leímos recién, sino buscar a Dios, abrir el corazón al Señor. Y esa es la forma en la que el Señor puede restaurar. Y por supuesto buscar ayuda. Buscar ayuda, hay que hablarlo, hay que sacarlo, porque si no eso se acumula y puede generar raíces de amargura. Así como Ana contaba con el amor especial de su esposo, usted y yo contamos con el amor especial de Dios para con nuestra vida. Él es poderoso para darnos algo especial en medio de nuestras debilidades. Y por supuesto tenemos que aprender a que hay gente a nuestro alrededor que no nos va a entender. El esposo de Ana no le comprendía, no le cabía en su mente que fuera tan fuerte lo que estaba viviendo con esta situación, pero era así. Entonces, saber que para todo hay un momento perfecto de Dios. Cuando vamos a Él en oración y en clamor, Dios, porque después de eso tuvo que pasar un tiempo, ¿sí? Uno lee y volvió y ahí nomás quedó embarazada. Debe haber pasado tiempo. En ese tiempo Penina debe haber seguido molestando hasta que el Señor provocó ese milagro y ella quedó embarazada. Entonces Dios siempre llega en el momento oportuno, y es el Señor que nos puede sacar de ese lugar. Así que si hay alguien que ha padecido, que está padeciendo algo así, Dios le va a ayudar a salir adelante. Salmo 40, 1 y 2. Salmo 40, 1 y 2, habla el salmista y dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amén. El Señor siempre está cerca del que está en necesidad y que le busca. Por otro lado, si hay alguien aquí o que escuche este mensaje y es el que hace intimidación, el que hace bullying, ¿sí? Dios los confronta. No importa si somos chicos, si somos grandes, no es nada gracioso para el Señor. ¿Sí? Dios nos ha llamado a amar y a respetar. Tenemos que ser bondadosos, amables, una parte del fruto del Espíritu. Por eso es que hay una parte que se refiere a nuestra relación con Dios, pero hay otra parte que se refiere a nuestra relación con el prójimo. En Gálatas, allí donde habla del fruto del Espíritu. Y saber que Dios condena, ahí en Proverbios 6, del 16 al 19 es largo, pero Dios no aprueba la opresión, no aprueba la intimidación, le molesta. Y hay que saber que uno, cuando veo que no hay una hoja acá, pero si usted tiene una hoja de papel nueva y la dobla y la hace un bollito, si usted la quiere enderezar, ¿la podrá enderezar? Sí, la va a enderezar, pero ¿cómo va a quedar esa hoja? Toda marcada, ¿no es cierto? Eso es lo que produce. Dios puede sanar, pero eso lleva tiempo. Entonces, no hay que tomar esa actitud.
Y tercero, si somos testigos, no hay que ser indiferentes, porque a veces el silencio duele también o daña. Cuando estaba meditando en esta palabra, me recordaba en la primaria, en el 4º año tuve una compañera, no me acuerdo el nombre, si el apellido, veo que tal vez ahora sea así, antes era por el apellido, que viene el Feri. Ella era la Hidalgo, ¿sí? Pobrecita, era una chica muy humilde en su condición y me da la impresión, con respeto lo digo, que era feíta, ¿sí? Era chiquita, flaca, con el pelo todo ondulado y como una parva, así. Y me acuerdo que las compañeras la hacían a un lado, siempre, y nadie le daba bolilla, excepto el Feli, ¿sí? Así que se sentaba cerca en el asiento al frente mío y conversaba y me hablaba del hermano. Era tan amable, pero siempre me recordé situaciones que ella vivía y cómo a mí me daba lástima porque le hacían un vacío, ¿sí? Después en la secundaria, en primer año, tuve un compañero que después se cambió de escuela para mí, que tenía el problema de que perdió a su papá cuando muy chico y tenía su mamá, que al parecer tenía un carácter fuerte, y hermanas, mujeres. Así que sus modales eran muy femeninos. Y se reía todo el mundo, hasta el preceptor cuando tomaba lista. Y cuando llegaba el recreo, nadie quería estar con él. Era una escuela todo varones casi, una escuela técnica, ¿sí? Así que ahí me acercaba a él y conversaba con él. Era un chico normal y común y corriente, ¿sí? Pero como a veces, cuando una persona es diferente, por lo que sea, a veces no se le incluye, no se la acepta, ¿sí? en los vínculos, ya sea en un colegio, en un trabajo. No debemos pasar esto por alto. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que tratar a todas las personas por igual y no tenemos que silenciar, hay que defender y hay que acompañar a esas personas que sufren y cuando aún podemos darle testimonio de Cristo y hablarle que Él también sufrió el menosprecio, en su misma tierra, en Nazaret, tuvo que ir a desarrollar su ministerio en otro lugar porque ahí no creían en Él, en Nazaret. Así que, hermano, que Dios nos ayude en este tiempo, porque esto sale en la Biblia, ¿sí? No sale el nombre, por supuesto, pero si alguno ha sido herido por palabras y está cargando el dolor, o si alguien ha herido a otro y sabe que lo ha hecho. Me acuerdo que una vez, cuando jóvenes, estábamos haciendo empanadas, ¿sí? en la iglesia. Y claro, ve que cuando uno hace empanadas, mientras hace empanada conversa, habla. Yo no, ustedes han visto que yo no hablo. Empecé ahí a los 14, 15 años. ¿Por qué? Porque nos poníamos a ser cargados, ¿sí? Éramos jóvenes, que esto, que aquello, y claro, después había un ambiente, un enojo terrible. Y después en la reunión de jóvenes tenemos que pedirnos perdón, sí, ahí aprendí, me voy a callar. Por eso usted me va a ver que cuando yo trabajo, no hablo, trabajo nada más, ¿sí? Para no hablar de más, ni con chistes ni con nada. Pero si hemos herido a otros o si alguien nos ha herido, tenemos en Cristo alguien que nos puede fortalecer, nos puede ayudar a salir adelante. Y Dios tiene poder para sanar corazones heridos, restaurar identidades que por ahí han caído, y es un tiempo en el que Dios lo puede hacer y permitir que el Señor sane
para que podamos ser testimonio para otros, porque esto no va a terminar. Porque en TikTok no lo van a cortar, porque no van a cortar las redes, porque los chicos no le van a sacar los celulares, a pesar de que ya hay colegios que lo han... Hay naciones que han prohibido hasta menores de 16 años que tengan... Ya se han dado cuenta que no funciona, así que hace mal, que es perjudicial. Pero como todo esto va a seguir, esto se va a magnificar, o sea, las cuestiones de las redes, los simbolitos. Veo que usted cuando entra para poner un... No es un sticker, es un emoji que tiene... Es para ser dulce, uno no sabe para qué será esto, viene un color, otro, tiene significado. Los chicos saben cuáles son los significados. Qué es lo que es un corazón verde, qué es lo que es un corazón de otro color. Entonces, claro, uno lo ve, son corazoncitos, mirá, son cosas amorosas, pero hay algunos que esos corazoncitos significa que tienen cierta característica ese chico o esa chica. Entonces, cuidado con esto, ¿no? Son tantas cuestiones dispersas por ahí que a algunos no le pasa nada, pero hay otros que le hacen mucho daño. Entonces tenemos que estar atentos, velando y orando, y nosotros no caer en esto, porque como en el caso de José, intrafamiliarmente también se pueden dar esas cosas. Entonces lo que son chistes, lo que son chueco, esto, que aquello, hay veces que eso no es, pasa de un chiste a hacer algo que le duele en el corazón. Nosotros no estamos para eso. Entonces, si hay alguien que tenga dolores en su corazón, hay que entregárselo al Señor. Señor, yo te entrego esto, voy a hacer como Ana. Voy a clamar a ti, voy a llorar delante de tu presencia y voy a pedirte que me sanes, Señor. Quiero volver como Ana. Ana salió de ahí, cuando leemos en 1 Samuel, dice la Escritura, en el versículo, capítulo 1, versículo 18, dice: y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Qué pasó en eso, hermano? Si todavía no había tenido familia, ¿qué hizo el Señor? Sanó su corazón. Porque alguien no puede salir con la tristeza y la amargura. Dice ahí que estuvo llorando con amargura del alma. ¿Cómo puede salir de esa manera? Porque eso es lo que hace Dios. Dios restaura los corazones. Amén. Así que vamos a orar. Me invito a que se coloque de pie para que, si hay alguna herida, algo que una persona que amamos y que nos marcó con su expresión, con sus palabras, podamos ir al Señor en oración para que traiga sanidad. Y si hemos tenido palabras que le hemos dicho con intención de hacer daño y sabemos que lo hicimos, es el momento para arrepentirnos y pedirle al Señor que nos ayude a cambiar. Amén. Oramos. Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque hemos tocado un tema que tiene muchas aristas y que puede hablarse con una mayor profundidad seguramente, pero en la sencillez de tu palabra encontramos que esto es una realidad que es bíblica, que ya pasó en tiempos bíblicos, Señor, porque nace del corazón del ser humano, que es engañoso. Y por eso, Señor, en esta hora queremos orar a ti, Señor, y pedirte por los chicos, Señor, por los compañeros, por los maestros, Señor, por las familias, porque estamos en tiempos delicados, Señor, porque ni siquiera ahora es en el momento que está en la escuela, porque
también cuando ya no están en la escuela pueden recibir este tipo de acciones, Señor. Y por eso, Señor, oramos para que tú guardes y protejas, Señor. Proteja, Señor, a todos los niños, a todos los adolescentes, a todos los jóvenes, Señor, con algo que es tan notorio y que además vemos que se multiplica, Señor. Y como hay un entorno de violencia en general, del maltrato, Señor, aún en las esferas de gobierno, Señor, las cosas que se dicen, cómo se dicen, Señor, entonces los que están más abajo toman eso como, bueno, ¿será que debe ser así? Entonces hay palabras que duelen, hay actitudes que duelen, hay silencios que duelen, Señor. Por eso tú nos traes esta palabra para que entendamos que eso es una cuestión del corazón, pero que también tú nos enseñas qué es, cuál es la respuesta que tenemos que dar. No tenemos que devolver de la misma manera, no tenemos que, como cuando tú les enseñabas, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, más yo os digo. Señor, ayúdanos, Señor, a respetar, a valorar al prójimo, Señor. Tanto a la familia, a los hermanos de la fe, pero también a aquellos que están a nuestro alrededor, Señor. Aquellos que son servidores públicos, aquellos que están en la oficina, aquellos que a veces nos alteran por sus actitudes, Señor. Que nunca, Señor, perdamos nuestra identidad y lo que tú nos has enseñado, amar a tu prójimo como a ti mismo. Lo cual no significa que, bueno, vamos a tener que dejar que nos pasen por encima, pero no tomar la misma actitud, no ser hirientes ni manipuladores, ni ser abusivos, Señor, con nuestras palabras, nuestras expresiones, Señor. Líbranos de esto, Señor. Pero también, Señor, oramos porque si hay alguien que está escuchando este mensaje y que tiene heridas, que vienen, Señor, tal vez de hace tiempo o que son recientes, Señor, encontramos en la vida de Ana el ejemplo de alguien que llegó con un alma quebrada, con un alma rota ante tu presencia, pero salió con un corazón sano, con un corazón sano. A tal punto, Señor, que ese niño que crió no tuvo ninguna de esas consecuencias. No encontramos en la vida de Samuel ningún rasgo, Señor, de actitud de esta forma, Señor. Ningún rasgo de revancha, de baja autoestima, Señor. Porque esa mujer tenía un corazón sano cuando lo engendró y cuando lo cuidó de él, Señor. Por eso, Señor, en esta noche te rogamos que tú puedas estar obrando en cada corazón que ha sido quebrado, que ha sido afectado por palabras, por actitudes, Señor, hirientes, por esta forma, Señor, en la que hoy nos encontramos, Señor, de este acoso, de esta intimación, de estas formas, Señor, que son tan comunes. Señor, en el nombre de Jesús, tu poder sea manifiesto, porque tú viniste a sanar a los quebrantados de corazón, Señor. Señor, y también te rogamos que si hay alguien que ha tenido esa actitud, Señor, por ignorancia, por broma, Señor, que cambie, que pueda tener un arrepentimiento verdadero, Señor, y que pueda cambiar, Señor, su manera de conducirse ante las personas, Señor, de la familia o fuera de la familia, Señor, alineándonos a lo que tú nos enseñas en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser indiferentes, a que cuando veamos estas situaciones podamos, Señor, actuar, Señor, bíblicamente, Señor, actuar correctamente, acompañar, porque esa compañía, un abrazo, un momento de escuchar, de oír y de alentar, Señor, serán para la otra persona un refrigerio para sus corazones, Señor, en tiempos donde no hay mucha gente que esté dispuesta a darlo.
Por eso, Señor, en esta hora oramos, Señor. Gracias porque tú eres poderoso para restaurar. Y cuando hay alguien que va a ti, Señor, y te busca en medio de estas experiencias, Señor, saldrá transformado, Señor, porque tú tienes poder transformador para afirmar identidad, para sanar heridas, Señor, y para conducir, Señor, en la dirección correcta, Señor, una vez que he podido superar toda esta situación. Gracias, Señor. Oramos, Señor, por cobertura, oramos por los colegios, Señor, por las autoridades que se encuentran a veces tan superadas por actitudes, por decisiones que deberán tomar y que parecen que no todas pudieran ser soluciones, Señor. Guarda, Señor, guarda a cada chico, Señor, en el colegio, líbranos, Señor, y que aquellos que están allí más cerca y que identifiquen corazones, vidas que cambian de actitudes, que se aíslan, que tienen pocas palabras, que probablemente estén sufriendo algo, Señor, que se pueda actuar a tiempo, que se pueda prevenir, y sobre todo aquellos que somos creyentes, Señor, que tú nos des discernimiento, Señor, para poder, Señor, llevar buenas noticias, Señor, para que no ocurra nada, para que esa vida no se vea truncada, Señor, y que vea que hay una esperanza, y esa esperanza siempre está en ti. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén.